Cuando Jesús fue puesto a prueba por el tema de los impuestos, él pidió una moneda y preguntó al pueblo, ¿qué imagen ven en esta moneda? Lo que el pueblo respondió, la imagen del César. Y Cristo dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que le pertenece a Dios. La moneda tenía la imagen del César, pero las personas, los seres humanos, nosotros, la imagen de quién tenemos o la imagen de quién deberíamos tener. En esta semana hemos aprendido lo importante de tener el carácter de Cristo reflejado en nuestro ser. El versículo de memoria se encuentra en 2 Corintios capítulo 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así, queridos amigos, el tema de esta semana, Jesús como el gran maestro. Hemos dividido la parte del estudio del tema en 3 puntos principales. En primer lugar, queremos hablar de Jesús como Él revela al Padre, en esa función de revelar al Padre. Queremos hablar también de los alumnos que somos nosotros y en tercer lugar queremos hablar de la misión. Así que vamos al primer punto que tiene que ver este aspecto tan importante de la presencia de Cristo y la misión de revelar al Padre. El primer texto que vemos aquí se encuentra en Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2, que nos dice lo siguiente: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Dios siempre tuvo la intención de estar en contacto con la humanidad, enviando profetas, enviando señas de muchas maneras, pero la máxima revelación de Dios fue la persona de Cristo. Y como dice el texto, ahora nos ha hablado por medio de Cristo. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, él precisamente mencionó lo siguiente. Nos dice Juan capítulo 1 versículo 18, para entender el contexto, nos dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, dice el apóstol Juan. Entonces Cristo vino a esta tierra para dar su vida por la humanidad, pero vino también para revelar al Padre, revelar el carácter de Dios, para mostrar a la humanidad quién era Dios. Muchas personas tienen una idea nociva de la persona de Dios. Será por la cultura, será por otras religiones. Y la idea del carácter de Dios de alguna manera estaba desfigurado porque así lo percibía el ser humano por los preconceptos que habría tenido. Así que cuando Cristo viene con ese propósito, como dice Juan, dar a conocer a Dios. Y además en Juan 14, versículo 9, encontramos una conversación muy interesante entre Jesús y Felipe. Felipe pidiendo que le muestre al Padre y sería suficiente. Y la respuesta de Jesús, como un reproche o tal vez con dolor en su corazón, le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo que Cristo hizo en su ministerio terrenal fue revelar el carácter de Dios que había sido puesto en duda y en juicio con la rebelión de Lucifer. Lucifer colocó manchas y atentó contra el carácter de Dios, sembrando desconfianza entre los ángeles que se rebelaron con él y por supuesto también en la pareja edénica y en la humanidad. Así que cuando vemos a Cristo encontramos una revelación de cómo es el carácter de Dios. Un Dios justo, un Dios amoroso, un Dios misericordioso, pero sobre todo un Dios que tiene la intención de salvar al ser humano. Así que recuerda, al mirar a Jesús estamos mirando al Padre. En segundo lugar, hablamos de los alumnos y esto tiene que ver con nosotros. Y hay elementos muy importantes que debemos considerar. El primer elemento se encuentra en Filipenses capítulo 2, versículo 5, que nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue ese sentir? Que Cristo, a pesar de tener toda la comodidad del cielo y el poder, no estimó eso como algo a lo cual aferrarse, sino que se hizo hombre y se hizo siervo,
y sufrió la muerte, y la peor muerte de ese entonces, la más vergonzosa, que era la muerte de cruz. Que hay en nosotros la mente de Cristo. Tenemos que aprender del Maestro a ser humildes, así como Cristo lo fue al venir a esta tierra. Es más, en Mateo capítulo 11, versículo 29 nos dice: carguen con mi yugo, está hablando Jesús, y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. La única manera de aprender del Maestro no es a distancia, no es como la educación de ahora a distancia. La educación con el Maestro de los maestros, con Cristo, es una educación de cercanía, de encuentro, de entrega personal. Jesús dice: caminen conmigo, ¿no? Carguen mi yugo. Y el yugo es algo que llevan pues dos bueyes y van juntos. De la misma manera tenemos que caminar al lado de Jesús para que nuestra vida y nuestro carácter fuera transformado. Si tal vez mi vida y carácter no es transformado, si no me doy cuenta de mis errores, si es que no estoy viviendo una vida que va en rumbo al cielo, es porque a lo mejor y seguramente estoy caminando distante de Cristo. Y podemos mencionar también este texto de 1 de Juan 4, 21, que es muy importante rescatar esto en los discípulos y alumnos del Maestro. Nos dice: nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Una característica indispensable, una característica evidente de alguien que realmente está aprendiendo del Maestro, es que muestra amor para con sus hermanos. Puede tener errores, puede a veces los sentimientos aflorar en el corazón, pero esta persona no se deja llevar por ellos, sino que va a los pies de Cristo y encuentra el amor tanto para pedir perdón como para perdonar y así amar a sus hermanos. Finalmente vamos a hablar de la misión. Cristo dejó una misión para nosotros. Cuando leemos San Juan capítulo 17, verso 18, nos dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Cristo vino a este mundo a reflejar el carácter de Dios. Ahora Cristo envía a sus seguidores, a nosotros, en medio de este mundo, a reflejar el carácter de Cristo. ¿Te das cuenta? Cristo viene a reflejar el carácter de Dios y nosotros reflejamos el carácter de Cristo. Esa es la manera en la que Cristo nos describe pues la misión que cada uno de nosotros tenemos. Muy bien, además Pablo también menciona elementos muy interesantes aquí en 2 Corintios capítulo 5 versículo 20. Él dice: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. El Señor nos da un ministerio hermoso que es el ministerio de la reconciliación. El ser humano es reconciliado con Dios a través del sacrificio de Cristo. Y eso no es un mensaje que pueda pasar desapercibido, sino que Dios nos encargó y utiliza Pablo esta palabra interesante que es embajadores, es alguien enviado. Y debemos recordar eso, nosotros no pertenecemos a este mundo, nosotros somos embajadores del reino de los cielos, pero si estamos en este mundo es porque Dios tiene un mensaje para este mundo y nos ha hecho portavoces de ese mensaje. Y mire lo que dice Pablo, dice: y os rogamos en nombre de Cristo, ¿no? Como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Tal vez estamos hablando de alguna persona que está lejana de Dios. Tal vez estoy hablando a alguien que tiene un amigo, un familiar que se distanció de Dios, o alguien que en este momento está atravesando una situación de crisis espiritual. El ruego es constante: reconcíliate con Dios, acércate a Dios, entrégale tu corazón. Y finalmente leemos una linda cita aquí del libro Reflejar a Jesús. Nos dice lo siguiente: necesitamos también reflejar a Jesús en nuestro hogar, en la comunidad, en nuestra misión, en nuestro estilo de vida. Necesitamos reflejar a Jesús en todas las áreas de nuestra vida. Así cumpliremos fielmente la misión. Vamos a ver algunas preguntas de aplicación. La primera pregunta tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cómo saber si soy un cristiano auténtico? ¿Cómo saberlo, no? ¿Cómo saber si soy un cristiano? Muchos saben identificar una moneda falsa, una verdadera, un billete o elementos de colección. Diferentes cosas, ¿verdad? Ropa de marca, ropa que es imitación, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo podemos identificar
si un cristiano realmente es un seguidor de Cristo o solamente es alguien que dice seguir a Cristo. La segunda pregunta tiene que ver con la manera en que tratamos a los demás y enseñamos. ¿Cómo podríamos enseñar a otros de modo que puedan decir: Jesús me enseñó hoy? Qué lindo, ¿no? Vas a enseñar a alguien y esa persona dice: no fue el hermano que vino, sentí la presencia de Cristo que trajo esperanza. Fueron como las palabras del Señor hablando a mi corazón. Y finalmente la tercera pregunta dice: ¿cuánto tiempo hemos caminado con Jesús? ¿Le hemos conocido de manera personal? Nos recuerda un poquito la situación con Felipe, ¿no? O sea, le dice: Señor, pero muéstranos al Padre, Jesús. Pero ¿cuánto tiempo, no? ¿Cuánto tiempo estoy con ustedes? Y me preguntan: ¿muéstranos al Padre? ¿No me conocen? El que me conoce a mí, conoce al Padre. La pregunta es: ¿cuánto tiempo realmente estamos caminando con Jesús? No cuánto tiempo hemos escuchado de Jesús o le conocemos o hacemos cosas que hacen personas que siguen a Jesús, pero cuánto tiempo en realidad ya estamos entregándole a Jesús nuestro corazón día a día. Una pregunta para reflexión en nuestras unidades de escuela sabática. Y para finalizar, el último punto del ciclo del aprendizaje tiene que ver con esto. Número 1, ora todos los días para que Dios pueda cambiar nuestro corazón y para que este corazón reproduzca el carácter de Cristo. En segundo lugar, leamos la Biblia todos los días, busquemos un momento adecuado para poder conocer profundamente al Señor. Y finalmente, recuerda, así como Cristo mostró al Padre, nosotros tenemos que mostrar a Cristo, pero no solamente en un discurso. Jesús no lo hizo solamente en discursos y Jesús predicó, pero Jesús lo hizo a través de la forma en que Él trataba a las personas, a través de su carácter, inclusive cómo Él trataba a las personas en medio de la traición, en medio de la adversidad. Ahí se vio el verdadero carácter de Dios. Cuando Cristo estaba siendo crucificado y todos insultaban y se burlaban de Él, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aquí encontramos el carácter de Dios. Qué diferente de nuestro carácter. Necesitamos más de ese carácter. Apreciado amigo, Dios te bendiga. Que Dios nos acompañe y que disfrutemos de este sábado. Dios nos bendiga a todos.